Hola a todos. Vamos a hacer hoy la segunda parte del examen de los Akidecha del pasado 20 de junio, ¿no? Que ya hicimos la primera parte del examen oficial. Ya sabéis que hicimos la batería del temario específico de 200 preguntas de TKS y de ahí sacaron las preguntas del examen. Bueno, estas son la segunda parte porque dividí el examen, que eran 110 preguntas, en dos test online de 55 preguntas cada uno. Vamos a hacer hoy ya de la 56 a la 110. Aquí, mirad, aquí tenéis los enlaces a todas las baterías completas, tanto de TKS como de celadores, y en formato videotest online, también en formato test online escrito, ¿no? Son las de TKS, las tengo yo en el canal mío del Cerata Garrapata, y las de celadores están en el canal eh, Opositomanía. Eh, Aquí os dejo el enlace, ¿no? Y aquí otro enlace con la colección completa de los test online de TKS, de mi web auxiliarenfermería.com. Mirar, 511 van. Este en concreto es el 508, este que vamos a hacer hoy. Bueno, vamos a comenzar con la pregunta 56, que dice así: el déficit de vitamina D o calciferol se relaciona con A, osteomalacia en adultos; B, raquitismo en niños; C, A y B son correctas; y D, ninguna de las respuestas anteriores es correcta. La alternativa correcta es la C, A y B son correctas. Bueno, el raquitismo en niños y la osteomalacia en adultos son trastornos óseos causados principalmente por un déficit severo de vitamina D, de calcio o fósforo, ¿no? Que provoca un defecto en la mineralización y provoca el ablandamiento de los huesos. De hecho, la osteomalacia se denomina el raquitismo de la edad adulta, ¿no? Por eso el déficit de vitamina D o calciferol se relaciona con ambos, tanto la osteomalacia en adultos como el raquitismo en niños. Pasamos a la pregunta 57. ¿A qué nivel de estructura de la piel se localizan los vasos sanguíneos? A, estrato córneo; B, dermis; C, estrato basal germinativo; y D, epidermis. La respuesta correcta es la B, en la dermis, ¿no? Que es un tejido conjuntivo altamente vascularizado que suministra, pues, los nutrientes y oxígeno a las capas superiores, ¿no? El estrato basal germinativo, pues, es la capa más profunda de la epidermis, ¿no? Y el estrato córneo es la parte eh, más superficial de la epidermis. Pasamos a la pregunta número 58, que dice así: entre los signos de agonía no se encuentra A, palidez y sudoración pegajosa; B, la respiración lenta con estertores agónicos; C, pérdida de sensibilidad; y D, la respiración de Biot. La respuesta correcta es la D. La respiración de Biot no se encuentra entre los signos de agonía, ¿no? Eh, la respiración lenta con estertores agónicos sí es un signo de agonía, que es la denominada respiración de Cheyne-Stokes, ¿no? Stokes. La agonía, pues, se caracteriza por pérdida de la sensibilidad, sudoración fría, eh, pegajosa, estertores agónicos, que es esa respiración ruidosa, ¿no?
y ya os digo que la respiración de Bio no se encuentra entre esos signos de agonía, porque es un patrón respiratorio anómalo o irregular, caracterizado mm, por característico de las lesiones neurológicas graves, ¿no? En el tronco cerebral o también debido a hipertensión intracraneal, pero no signo clínico de agonía. Pregunta número 59. ¿Cuál o cuáles son normas a tener en cuenta en la lactancia materna? A. Favorecer el eructo tras la ingesta. B. Fomentar la lactancia a demanda. C. Favorecer la colocación de la boca del lactante alrededor de la areola. Y D. Todas son correctas. La, la alternativa correcta es la D. Todas son correctas, ¿no? Todas esas normas hay que tener en cuenta en la lactancia materna. El favorecer el eructo, pues es para expulsar el aire tragado durante la succión. El fomentar la lactancia a demanda, pues está recomendada por la OMS y por la Asociación Española de Pediatría, ¿no? Es decir, cuando lo solicite el bebé y durante el tiempo que desee, ¿no? No con horarios rígidos como se hacía antes, ¿no? Y luego lo de favorecer la colocación de la boca del lactante alrededor de la areola, pues es que el bebé eh, debe introducir gran parte de la areola en su boca, ¿eh? No solo el pezón, para ah, asegurar una extracción de leche eficaz, ¿no? Y evitar pues grietas y dolor en la madre, ¿no? Pasamos a la pregunta número 60. De las siguientes intervenciones de enfermería en el posoperatorio inmediato, diga cuál no corresponde con el estado respiratorio del paciente. A. Aspiración si precisa. Cambios posturales. B son cambios posturales. C. Medidas antiembolia. D. Valoración regular de la frecuencia respiratoria. Bueno, la alternativa correcta es la C, ¿no? Las medidas antiembolia pues no se corresponden dentro de las intervenciones de enfermería en el posoperatorio inmediato, no se corresponden con el estado respiratorio del paciente, ¿no? Las medidas antiembolias se corresponden a la prevención de complicaciones vasculares, ¿no? Como las trombosis venosas profundas o el tromboembolismo pulmonar, ¿no? No al estado respiratorio directo en sí, aunque previenen que un trombo de la pierna eh, pues migre a los pulmones, ¿no? Esto sí lo previene, pero esa no es su función principal, ¿no? Las medidas que se tienen ahí en las intervenciones de enfermería en el posoperatorio inmediato serían pues asegurar la permeabilidad de la vía aérea, prevenir atelectasias y neumonías y mejorar la oxigenoterapia, ¿no? Esas son las actuaciones. Bueno, pasamos a la pregunta número 61, que dice así: no es una vía de administración parenteral. A. Vía subcutánea. B. Vía intraarterial. C. Vía endotraqueal. O D. Vía intramuscular. La opción correcta es la D. No es una vía de administración parenteral, la vía endotraqueal, ¿no? Porque la vía subcutánea sí se está inyectada en el tejido adiposo, ¿no? La vía intraarterial pues se inyecta en una arteria, ¿no? Y la vía intramuscular se inyecta en el músculo, pero la vía endotraqueal se considera una vía respiratoria o inhalatoria, ¿no? Utilizada en, se utiliza sobre todo en emergencias o durante la intubación. El fármaco
se introduce en la tráquea para ser absorbido por la mucosa bronquial y los alveolos, ¿no? Pero no mediante una inyección en los tejidos. Pasamos a la pregunta número 62. ¿Qué tipo de sonda es la sonda Nutrisoft? A. Es una sonda nasogástrica. B. Es una sonda rectal. C. Es una sonda de gastrostomía. Y D. Es una sonda postpilórica. Bueno, aquí esta es una de las que metí yo la gama, una de las pocas, porque mira, en la primera parte de las preguntas 1 a 55 no fallé ninguna. Aquí sí he fallado dos o tres. Y una de ellas es esta, ¿no? Yo di por correcta que era una sonda nasogástrica y la alternativa correcta que es una, es una sonda pilórica, ¿no? La verdad que no sé. Yo, en realidad, esa también es una sonda nasogástrica, ¿no? Pero bueno. Eh, porque yo entendía que la Nutrisoft era una marca comercial, en concreto una marca comercial de nutricia, ¿no? Y que están formadas esas sondas de Nutrisoft de silicona suave y flexible y para una alimentación prolongada de hasta 6 u 8 semanas. Son las que tienen ese calibre muy fino, son muy suaves y cómodas y la- se colocan con el denominado fiador, ¿no? Que es una pequeña guía metálica, ¿no? Específica para nutrición. Bueno, yo ya os digo que esta es una de las que fallé. La alternativa correcta es una sonda postpilórica y yo dije que era una sonda nasogástrica. Bueno, pasamos a la pregunta número 63. Al, al, y esto también, joder, esta también la fallé. Eh, es que están juntas. Al realizar la higiene y el aseo general se deberá tener en cuenta lo siguiente. A. La temperatura del agua tendrá que estar entre 36 y 40 grados centígrados. B. En los baños terapéuticos la temperatura del agua deberá encontrarse 2 grados por encima de la temperatura corporal. C. Fomentaremos la independencia, autocuidado y la comunicación con el paciente. Y D. Todas las respuestas anteriores son correctas. La respuesta correcta es la C. Fomentaremos la independencia, autocuidado y la comunicación con el paciente. Yo dije la D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Mirad, he visto que han puesto ahí en el Telegram del SAE que van a recurrir tres preguntas. Bueno, pues de las tres que van a recurrir, dos se corresponden con las que fallé yo y una de ellas es esta, la 63, porque ellos también dieron por correcta eh, la alternativa de todas las respuestas anteriores son correctas. Yo la batería de respuestas del SAE no la vi la de UGT porque la del SAE solo tenían acceso los afiliados, ¿no? Y yo no estoy afiliado, pero y no sé si mediante pago se podía acceder a ella, pero bueno, yo en todo caso no accedí a ella, pero luego hemos coincidido bastante. Y esta dice que la van a impugnar, porque yo creo que todas las respuestas son correctas, ¿no? Porque también es cierto que la temperatura del agua tendrá que estar entre 36 eh, y 40 grados y que en los baños terapéuticos la temperatura del agua deberá encontrarse 2 grados por encima de la temperatura corporal, es decir, en los baños relajantes o terapéuticos. Bueno, ya veremos a ver si prospera esa, esta, estas impugnaciones, ¿no? En todo caso, la que ha dado por correcta el tribunal es la C. Al realizar la higiene y el aseo general se deberá tener en cuenta lo siguiente. Fomentaremos la independencia, autocuidado y la comunicación con el paciente. Pasamos a la pregunta número 64. Respecto al aseo en la cama, indica la respuesta incorrecta. A.
Secar las extremidades con pequeños toques con la toalla en sentido ascendente para estimular la circulación venosa. B. El lavado se empezará a realizar desde la cabeza. En la cara primero se lavarán los ojos con la esponja jabonosa. C. Aplicar crema hidratante sobre la piel y masajear, excepto si hay signos de formación de una úlcera por presión. Y D. Se comprobará el estado de las uñas de manos y pies. ¿Cuál es la incorrecta? Pues es incorrecta la alternativa B, ¿no? Aunque es cierto que el lavado se empezará a realizar desde la cabeza, eh, lo que no es cierto es que en la cara primero se lavarán los ojos con la esponja jabonosa, ¿no? Los ojos se lavarán solo con agua o una gasa humedecida en suelo fisiológico o agua, ¿no? Desde el ángulo interno al externo. Es decir, nunca echarle jabón directamente a los ojos. Además, ¿por qué son correctas? Bueno, la alternativa A, pues secar las extremidades con pequeños toques, pues para proteger también la integridad de la piel, ¿no? La, la C, pues aplicar crema hidratante sobre la piel y masajear, excepto si hay signos de formación de una úlcera por presión. En este caso, utilizar ácidos grasos y hiperoxigenados, ¿no? Como el mepentol o el linovera. Y la D, se comprobará el estado de las uñas de manos y pies. Bueno, en realidad hay que realizar una observación de todo el cuerpo, pero la que es falsa es la B. Pasamos a la pregunta número 65. En la posición anatómica de decúbito lateral, ¿cuáles son las zonas de riesgo en la aparición de úlceras por presión? A. Occipucio, escápulas, columna vertebral dorsal, olecranon, sacro, glúteos y talones. B. Pabellón auricular, mejillas, acromion, región costal, crestas ilíacas, cóndilos femorales y falanges distales de los pies. C. Occipucio, mejillas, pabellón auricular, escápulas, costillas, maléolos y dedos de los pies. Y D. Pabellón auricular, omóplatos, olecrano, sacro, tuberosidad isquiática, zona poplitea, talones y metatarsianos. Bueno, la respuesta correcta es la B, ¿no? En la posición anatómica de decúbito lateral, las zonas de riesgo en la aparición de úlceras por presión son el pabellón auricular, las mejillas, acromion, región costal, crestas ilíacas, cóndilos femorales y falanges distales de los pies. Pasamos a la pregunta número 66. Respecto a las constantes vitales, indica la respuesta incorrecta. A. Las cifras normales de temperatura timpánica y rectal son 0,5 grados centígrados más altos en comparación con la temperatura axilar. B. Las cifras de la frecuencia respiratoria son las siguientes según la etapa de la vida. Recién nacido, 80-100 respiraciones por minuto. Primer año de vida, 40-50 respiraciones por minuto. Y edad adulta, 10-14 respiraciones por minuto. C. Los valores normales de la tensión arterial en un adulto oscila entre tensión arterial sistólica 120-140 milímetros de mercurio y tensión arterial diastólica 60-90 milímetros de mercurio. Y D. Respecto a la frecuencia cardíaca, los valores por debajo de 60 pulsaciones por minuto se consideran bradicardia y por encima de 100 pulsaciones por minuto se consideran taquicardia. Bueno, recordar que, que nos pide la respuesta incorrecta y la incorrecta es la alternativa B. Las cifras de la frecuencia respiratoria son las siguientes según la etapa de la vida. Recién nacido, 80-100 respiraciones por minuto. En realidad, el recién nacido tiene 40 o 60 respiraciones por minuto. El primer año de vida, 40-50, que en realidad son 30-40 respiraciones por minuto. Y en la edad adulta, 10-14, que son
entre 12 y 20 respiraciones por minuto. Pero lo que da mucho el cante pues es el de 80 o 100 respiraciones por minuto del recién nacido, ¿no? Cuando son 40 o 60. Bueno, pasamos a la pregunta número 67. El orden farmacocinético de la evolución de un fármaco administrado por la vía oral es la siguiente. A. Liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. B. Absorción, liberación, distribución, metabolismo y excreción. C. Metabolismo, absorción, liberación, distribución y excreción. Y D. Distribución, excreción, liberación, metabolismo y absorción. La alternativa correcta es la A. Este es eh, el orden de la evolución de un fármaco administrado por la vía oral. ¿No? Hay la, la, la farmacocinética es la disciplina que estudia la evolución que sigue un fármaco en el organismo, ¿no? Mira, hay aquí hay un acrónimo que se utiliza para estudiar esto, que es el acrónimo LADME, L-A-D-M-E, LADME, que se refiere a las palabras liberación, absorción, distribución, metabolismo, eliminación, LADME, que son los pasos que se refiere a la alternativa, que por eso es la correcta. Liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación o excreción. El acrónimo LADME, L-A-D-M-E. Pasamos a la pregunta número 68, que se refiere a las luxaciones. Y dice así. Sobre las luxaciones es falso que A. Se aplicará hielo para reducir el dolor y la inflamación. B. Se inmovilizará la articulación. C. Se intentará volver a colocar la extremidad afectada en su posición anatómica. Y D. Se remitirá a un centro hospitalario. ¿Cuál es la alternativa falsa? Pues la alternativa C. Se intentará volver a colocar la extremidad afectada en su posición anatómica. En la luxación el hueso se ha salido de su sitio, ¿no? Es lo que se llama pues, una articulación desencajada, ¿no? Y aunque parezca que hay que meterlo, por decirlo de alguna manera, esto solo debe hacerlo un médico, ¿no? Para no pinzar nervios o romper vasos sanguíneos incluso, ¿no? Entonces, pues hay que remitirlo a un centro hospitalario, ¿no? Por eso la alternativa C es falsa. Pasamos a la pregunta número 69, que dice así: ¿qué signo no se valora en el índice de Apgar? A. Frecuencia cardíaca. B. Tensión arterial. C. Respuesta refleja a estímulos. Y D. Color de la piel. La alternativa correcta es la B, la tensión arterial. La tensión arterial no se valora en el índice de Apgar. El test de Apgar, ya sabéis que se realiza al minuto de nacimiento y se repite también luego a los 5 minutos de nacimiento del recién nacido. ¿Qué valora? Pues la frecuencia cardíaca, la respiración, la coloración de la piel, el tono muscular y la actividad refleja, ¿no? Por eso, como veis, ahí no aparece la tensión arterial, que no se valora en el índice de Apgar. Pasamos a la pregunta número 70. ¿Cuál no es una hormona producida por la adenohipófisis? A. Oxitocina. B. Tirotropina. C. Prolactina. O D. Corticotropina. La alternativa correcta es la A. La oxitocina no es una hormona producida por la hipófisis. Por la adenohipófisis. ¿Por qué? Porque la oxitocina es producida por el hipotálamo y almacenada o liberada
por la neurohipófisis, ¿no? Que la adenohipófisis es la hipófisis anterior y la neurohipófisis es la hipófisis posterior. Repito, la oxitocina es producida por el hipotálamo y almacenada o liberada por la neurohipófisis, que la neurohipófisis es la hipófisis anterior y la adenohipófisis es la hipófisis anterior. Bueno, pasamos a la pregunta número 71. Señale la respuesta incorrecta sobre los diferentes tipos de hipersensibilidad. A. Existen 4 tipos de hipersensibilidad. B. Las reacciones en las transfusiones están relacionadas con la hipersensibilidad 2. C. Los rechazos de trasplantes están relacionados con la hipersensibilidad 4. Y D. La sensibilización atópica está relacionada con la hipersensibilidad 5. ¿Cuál es incorrecta? Pues la incorrecta es la D. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad sí que es cierto que existen 4 tipos de hipersensibilidad. Entonces, si sabemos eso, pues ya descartamos la alternativa D porque habla de hipersensibilidad 5 y no existe, ¿no? Entonces esa es incorrecta. ¿Cuáles son estos tipos de hipersensibilidad, ¿no? La, el tipo 1, la hipersensibilidad inmediata, eh, o también denominada alérgica, el tipo 2, la hipersensibilidad citotóxica, ¿no? Que es a las reacciones o a transfusiones, anemias, etcétera. Lo de tipo 3, la hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos, ¿no? Y la tipo 4, la denominada hipersensibilidad retardada o celular. Bueno, esos son los 4 tipos de hipersensibilidad, ¿no? En realidad, la alternativa D está la sensibilidad atópica, está relacionada con la hipersensibilidad tipo 1, ¿no? No al tipo 5, que ya os digo que no existe. Pasamos a la pregunta número 72. La esterilización con óxido de etileno A. La duración del proceso de esterilización no es superior a 60 minutos. B. Se usan materiales termosensibles. C. Penetra con dificultad en los materiales de goma y plástico. Y D. Es un medio seguro carente de toxicidad. La alternativa correcta es la B. ¿No? Se usa materiales termosensibles. Eh, ¿Por qué las demás son falsas? La duración del proceso de esterilización no es superior a 60 minutos. Sí, sí es superior porque dura entre 2 o 4 horas más. Luego el tiempo de aireación, ¿no? La de que penetra con dificultad en los materiales de goma y plástico, no, es falsa porque es altamente penetrante. Y que es un medio seguro carente de toxicidad, no, es tóxico, ¿no? Por eso hay que proceder a la aireación después de realizar el proceso de esterilización, ¿no? Bueno, pasamos a la pregunta número 73 sobre la gestión extracentro de residuos clase 4, el transporte, tratamiento y eliminación, es correcto que A. La gestión de los residuos químicos no requieren normativa específica. B. Los medicamentos caducados los recogen las distribuidoras farmacéuticas para su incineración a través del SIGRE y ENRESA. C. Los residuos citotóxicos son enviados a instalaciones adecuadas para su eliminación mediante la incineración. Y D. Todas las respuestas anteriores son verdaderas.
¿Cuál es la respuesta correcta? La alternativa C. Los residuos citostáticos son enviados a instalaciones adecuadas para su eliminación mediante la incineración, ¿no? Porque es falsa la A, porque la gestión de residuos sanitarios sí que requiere normativa específica, ¿no? Eh, lo de los medicamentos cadicados los recogen las distribuidoras farmacéuticas para su incineración a través del SIGRE, ¿vale? Pero en RESA se dedica a los, a los residuos radiactivos, no a los medicamentos, eh, no a los medicamentos caducados, ¿no? Pasamos a la pregunta número 74, que dice así. Control de diuresis. Procedimiento en la recogida de orina de 24 horas. A. Que inicie la recogida después de desayunar y recoja la micción antes de acostarse, incluyendo la primera orina de la mañana siguiente. B. Que deseche la primera orina del día y deseche la última micción antes de acostarse y recoja las demás. C. Que recoja toda la orina desde que se levanta hasta el día siguiente, es decir, durante 24 horas. Y D. Que deseche la primera orina de la mañana y a partir de ese momento recoja toda la orina, incluida la primera micción de la mañana siguiente. Que esta es la alternativa D, esta es la correcta en el protocolo de recogida de orina de 24 horas, que la podéis ver ahí en mi página de auxiliarenfermería.com, en mi página de eh, técnicas y protocolos de los TCAES, ¿no? Pasamos a la pregunta número 75, que dice así. El aislamiento estricto no se aplica en A. Quemaduras limitadas. B. Herpes zóster diseminado. C. Varicela o D. Virus de ébola. La respuesta correcta es la A. El aislamiento estricto no se aplica en quemaduras limitadas, ¿no? Para ello se realizan las precauciones estándar, ¿no? Porque las quemaduras pequeñas o limitadas no requieren aislamiento estricto, son las quemaduras extensas las que requieren ese tipo de aislamiento protector o inverso, ¿no? Porque el paciente está inmunodeprimido, ¿no? Las alternativas B, C y D, pues sí que requieren aislamiento estricto, ¿no? Aéreo, contacto o por gotas. Bueno, pasamos a la pregunta número 76. La, la quimioprofilaxis como medida de prevención sobre la persona susceptible es A. Un medio de inmunización pasiva. B. Un medio de inmunización activa. C. La administración de fármacos. Y D. Un procedimiento de aislamiento. La alternativa correcta es la C, la administración de fármacos. Es decir, la quimioprofilaxis es un método de una medida de prevención consistente en la administración de fármacos, ya sean antibióticos, antivirales, etcétera, a personas sanas o expuestas o sanas o expuestas con el objetivo de prevenir la infección o evitar que una infección ya adquirida pues evolucione hacia una enfermedad. Ese es el concepto de profilaxis. No es un medio de inmunización ni pasiva ni activa, porque la quimioprofilaxis no es un procedimiento de inmunización, ¿no? Ya que no actúa estimulando el sistema inmune ni introduciendo anticuerpos, ¿no? Sino eliminando
o frenando al patógeno directamente mediante una sustancia química, es decir, un fármaco, ¿no? Ya sabéis que la inmunización hay dos tipos grandes de inmunización, natural y artificial, y dentro de la natural hay la natural activa y natural pasiva, y dentro de la inmunización artificial hay inmunización artificial activa y pasiva. Bueno, pero la quimioprofilaxis es la administración de fármacos. Pasamos a la pregunta número 77. Respecto a la cadena epidemiológica, ¿qué respuesta es falsa? A. Está formada por tres eslabones. B. El reservorio es el hábitat natural y habitual del agente infeccioso. C. El ser humano puede actuar como reservorio. Y D. Todas son falsas. Eh, la opción correcta es la D. Todas son falsas. ¿No? Esta pregunta también ha traído polémica. No sé si estaba en la lista de los que iba a impugnar el SATSE, ¿no? Yo esta sí la acerté, puse todas son falsas por una razón. eh, Porque si todas son falsas quiere decir, te dice que qué respuesta es falsa, y si todas son falsas quiere decir que las alternativas A y B son correctas. O sea, las alternativas A, B y C son correctas y para mí son correctas. Está formado por tres eslabones, bueno, tradicionalmente, eh, porque tradicionalmente se hablaba de los tres eslabones de la cadena epidemiológica como la fuente de infección o reservorio, el mecanismo de transmisión y la persona sana susceptible, el huésped. Ahora, ahora ya se habla, pues, digamos, de seis eslabones formales, ¿no? Por un lado, el agente causal o infeccioso, el 2 el reservorio, 3 la puerta de salida, 4 el mecanismo de transmisión, 5 puerta de entrada y 6 huésped susceptible. Pero repito que tradicionalmente se hablaba de tres eslabones. El reservorio es el hábitat natural y habitual del agente infeccioso, también es correcta. Y el ser humano puede actuar como reservorio, también es correcta. Por eso la acción correcta es todas son falsas porque en realidad la B y la C son correctas. Ya digo, respuesta polémica que también me parece que el SAI iba a impugnar. Pasamos a la pregunta número 78. Dentro de los mecanismos de transmisión de la enfermedad, los alimentos son A. Un mecanismo de transmisión indirecto. B. Un mecanismo de transmisión mixto. C. Un mecanismo de transmisión directo. Y D. Todas son falsas. La opción correcta es la A. Un mecanismo de transmisión indirecto, ¿no? Que es cuando el agente infeccioso necesita pues un intermediario o un vehículo para llegar al huésped, ¿no? Y los alimentos, al igual que el agua o los fómites ya sabéis que son los objetos inanimados contaminados por microorganismos, y los vectores, que son los insectos, por ejemplo, actúan como ese vehículo que transporta el patógeno. Las demás, un mecanismo de transmisión mixto, pues no existe. Un mecanismo de transmisión directo eh, es cuando el agente infeccioso pasa directamente de la fuente, persona o animal infectado, al huésped susceptible, ¿no? Sin intermediarios, por ejemplo, con los besos, el contacto sexual, eh, por las gotas de la saliva al hablar o al hablar de cerca, ¿no? Pues ese es el mecanismo de transmisión directo, ¿no? Pero no, los mecanismos, repito, es un mecanismo de transmisión indirecto. Pasamos a la pregunta número 79. La zoonosis son enfermedades de transmisión A. Entre pacientes hospitalarios. B. De animales a humanos. C. Debidas siempre a virus. Y D. En enfermedades sin agente causal. La opción correcta es la B. De la zoonosis son enfermedades de transmisión de animales a humanos, ¿no?
eh, se transmiten de forma natural entre los animales vertebrados y el ser humano, ¿no? Algunas de las zoonosis pues son enfermedades profesionales, ¿no? Se pueden transmitir de forma directa, en contacto con saliva, fluidos, etcétera, o indirecta, ¿no? A través de vectores o alimentos contaminados. Después, pues, bueno, la infección entre pacientes hospitalarios es lo que se llama infección nosocomial, ¿no? Y debidas siempre a virus, no, las zoonosis no son siempre debidas a virus. Por ejemplo, la rabia, sí, ¿no? Pero la brucelosis, que es otro tipo de zoonosis, está causada por una bacteria, el carbunco también por una bacteria, la triquinosis por parásitos, la hepatidosis también por parásitos. Todos estos eh, son tipos de zoonosis y no son siempre debidas a virus. Bueno, pasamos a la pregunta número 80. El periodo prodrómico de las enfermedades transmisibles se caracteriza por A. Por la aparición de los síntomas y los signos que definen la enfermedad. B. Por el tiempo comprendido entre la entrada del agente causal en el huésped y la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad. C. Por la posibilidad de obtener datos analíticos, signos y síntomas que puedan conducir a un diagnóstico. Y D. Por la aparición de los signos inespecíficos y de carácter general. La opción correcta es la D. El periodo prodrómico de las enfermedades transmisibles se caracteriza por la aparición de los signos inespecíficos y de carácter general. Eh, la opción correcta, por la aparición de los síntomas y los signos que definen la enfermedad, esa se refiere al periodo de estado o clínico. La alternativa B, por el tiempo comprendido entre la entrada del agente causal en el huésped y la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad, es el periodo de incubación. Y la alternativa C, por la posibilidad de obtener datos analíticos, signos y síntomas que puedan conducir a un diagnóstico, eso es, digamos, el inicio ya el inicio del periodo clínico, ¿no? Pasamos a la pregunta número 81. Conservación y transporte de muestras. Ese es el enunciado. Se refiere la pregunta a la conservación y transporte de muestras. A. En la conservación de los esputos se deben mantener a temperatura ambiente. B. En la conservación de plasma y suero sin elementos formes, mantener a una temperatura de 18 grados centígrados. C. Las muestras de líquido cefalorraquídeo se deben mantener a una temperatura de entre 0 grados y 4 grados centígrados si no es posible su análisis inmediato. Y D. Todas son falsas. ¿Cuál es la alternativa correcta? La A. En la conservación de los esputos se deben mantener a temperatura ambiente. A esta también la fallé yo. En total, no sé si yo cuento tres o cuatro. Tres o cuatro, ya no me acuerdo. Bueno, pero también está en la lista de las que va. No, esta no sé, ya no me acuerdo. Eh, Esta van tres falladas y me falta otra, la de la piurea, que esa también, esa es impugnable total. Bueno, ¿por qué la fallé yo? Yo dije que todas son falsas, ¿no? Porque, porque yo consideraba que en la conservación de los esputos se deben mantener a temperatura ambiente. Era, era falsa porque en realidad se deben conservar a temperatura ambiente antes de llevarlos al laboratorio y se puede mantener así, pues eh, no más de, digamos, de 2 horas, pero luego
hay que mantenerlos refrigerados entre 2 y 8 grados centígrados. Entonces, por eso consideré que era falsa, pero aquí han dado por buena esta. La conservación y transporte de muestras en la conservación de los esputos se deben mantener a la temperatura ambiente. Repito que nosotros, hoy es la práctica en el hospital, ¿no? Que antes de llevarlos al laboratorio, pues se mantienen a temperatura ambiente ahí en la planta si no van a estar más de 2 horas, ¿no? Si van a estar más de 2 horas, se llama a los celadores para que los suban al laboratorio y los metan en el frigorífico. Pero bueno. Las otras, ¿por qué son falsas? La alternativa B, eh, en la conservación de plasma y suero sin elementos formes, mantener a una temperatura de 18 grados, hay que conservarlas en refrigeración, entre 2 y 8 grados, hasta 48-72 horas. eh, y para periodos más largos ya hay que congelar a menos 20 grados centígrados. Y la alternativa C, las muestras de líquido cefalorraquídeo se deben mantener a una temperatura entre 0 y 4 grados. Si no es posible, su análisis inmediatos. Esa es falsa porque hay que mantenerlas a temperatura ambiente, entre 20 y 25 grados centígrados. Bueno, pues ya os digo, esta la fallé. Yo dije que todas eran falsas, considerando que los esputos se pueden mantener a temperatura ambiente, pero solo un rato. Ya veremos si hay alguien que la impugna. Pasamos a la pregunta número 82, que dice así. En la categoría 2 del grado de eficacia de las medidas de prevención de infecciones nosocomiales se encuentran a la vigilancia de los equipos de ventilación mecánica y oxigenoterapia, b, los sistemas de flujo laminar, c, los procedimientos de aislamiento y d, el protocolo de actuación frente a accidentes biológicos. La respuesta correcta es la C, los procedimientos de aislamiento. Ya sabéis que hay diferentes grados de eficacia de las medidas de prevención ante las infecciones nosocomiales, ¿no? El grado 1 son las de eficacia probada, el grado 2 de eficacia lógica y el grado 3 de eficacia dudosa o desconocida, ¿no? Y en este caso, en la categoría 2 del grado de eficacia, se encuentran los procedimientos de aislamiento, ¿no? La alternativa 1, la vigilancia de los equipos de ventilación mecánica y oxigenoterapia, estaría dentro del grado 1 de eficacia probada. Los sistemas de flujo laminar, la alternativa B, estaría dentro del grado 3 de la eficacia dudosa o desconocida, ¿no? Y el protocolo de actuación frente a accidentes biológicos no está dentro de ningún grado. Es un protocolo muy importante pues para salud laboral, pero no está incluido en estos grados de eficacia de las medidas de prevención. Pasamos a la pregunta número 83. En el mantenimiento del instrumental reutilizable no es una causa de deterioro a residuos de vapor del esterilizador, b, la lubricación manual, c, residuos de medicamentos y d, la calidad del agua. La opción correcta es la B. En el mantenimiento del instrumental reutilizable no es una causa de deterioro la lubricación manual. La lubricación, ya sea manual como automática, forma parte del mantenimiento correcto del material, ¿no? Y por lo tanto, pues no se trata, no es una causa de deterioro. Pasamos a la pregunta 84. La cualidad de un detergente que suprime la tensión superficial para facilitar el contacto del agua entre las superficies para su limpieza es A, poder solubilizante, B, poder detergente, C,
poder humectante y D, poder dispersante. Eh, la opción correcta es la C, poder humectante, ¿no? Eh, ¿Qué significa esto, no? Que pues esto permite que el líquido se extienda con mayor facilidad y moje, digamos, mejor la superficie, ¿no? Logrando que el agua pues penetre en, en los poros y recovecos donde se encuentra la suciedad, ¿no? Ese es el poder humectante. La, ya sabéis que las características de un buen desinfectante son que sea económico, que tengas estabilidad química, también tiene que tener carácter de solubilidad, eh, potente acción germicida en poco tiempo y no tiene que ser tóxico, ni sensibilizante, ni decolorante, ni corrosivo, ¿no? Esas son las características de un buen desinfectante, que esto lo preguntan mucho. Pasamos a la pregunta 85. Los detergentes enzimáticos no es cierto que A. Saponifican las grasas. B. Son surfactantes. C. Son de pH ácido. Y D. Son de pH neutro. La opción correcta es la C. Son de pH ácido. Correcta, que quiere decir que no es cierta. Es decir, que, que los detergentes enzimáticos no deben de ser de pH ácido, son de pH neutro, para no ser corrosivos, ¿no? Y lo de que saponifican las grasas, ¿no? Que es convertirlas en jabón, tampoco es que sea cierto del todo, ya que las enzimas lo que hacen es mm, descomponer la grasa en moléculas más pequeñas, no convirtiéndolas en jabón, pero bueno, ahí se puede considerar ahí que es cierto. La que es más falsa es la C, ¿no? Que son de pH ácido. Repito, los detergentes enzimáticos deben de ser de pH neutro para no ser corrosivos. Pasamos a la pregunta 86, que dice así. Según la normativa europea UNE en ISO 15883/2006, para valorar la eficacia de la limpieza del instrumental quirúrgico, uno de los dispositivos utilizados es A. Indicador químico para comprobación de la cavitación. B. Test TOSI. C. Test biológico de esporas. Y D. Prueba. Eh, la opción correcta es la B, ¿no? El test TOSI, ¿no? El, el test biológico de esporas bueno, ahí pone prueba, en realidad es prueba dar, es que se me ha equivocado, se me han comido esas palabras, la prueba dar. Pues el test biológico de esporas y la prueba dar son controles de esterilización, ¿no? Eh, el que se utiliza para la eficacia de la limpieza de instrumentales es el test TOSI. El indicador químico para comprobación de la cavitación, pues es para verificar el funcionamiento de equipos de limpieza por ultrasonido, ¿no? El texto sí es el que esta normativa es la que regula las lavanderías, las lavanderías o las lavanderías, no, las lavadoras desinfectadoras, ¿no? Esa normativa es la que regula eso. Y el texto sí, repito,
sirve para valorar la eficacia de la limpieza del instrumental quirúrgico. Pasamos a la pregunta 87, que dice así. En los hospitales y centros de atención primaria existen zonas con diferentes riesgos según los niveles de contaminación. El riesgo de nivel medio en una unidad de atención primaria se localiza en A. Consulta de enfermería. B. Consulta de odontología. C. Consulta de medicina general. Y D. Quirófano de cirugía menor. La opción correcta es la C, ¿no? El riesgo de nivel medio se localiza en la consulta de medicina general. Mirar, el riesgo bajo está en lo que es las denominadas zonas no críticas. El riesgo medio, las zonas semicríticas, y el riesgo alto son las denominadas zonas críticas. ¿Por qué se considera la consulta de medicina general como de riesgo medio, no? Bueno, pues porque en la consulta de odontología, en los quirófanos de cirugía menor, pues ahí se realizan procedimientos invasivos, ¿no? Donde se generan aerosoles, sangre, etcétera, ¿no? Por eso ya se considera de riesgo, de riesgo alto. Y y también en la consulta de enfermería se considera más riesgo que en la consulta de medicina general, porque en la consulta de enfermería se produce la realización de curas, ¿no? Y otros procedimientos también que pueden generar, pues eso, contacto con sangre, etcétera, etcétera. Y ya se considera de riesgo alto y no medio, como la consulta de medicina general. Bueno, pasamos a la pregunta número 88. 88, que dice así: los compuestos iodados y alcoholes tienen como inconveniente común que A. Pueden dañar el cemento óptico de los equipos ópticos. B. Su uso está contraindicado en lactantes. C. Debe protegerse de la luz para evitar su inactivación. Y D. Presenta posible absorción sistémica. La opción correcta es la B. Su uso está contraindicado en lactantes. Ese es el que puedan dañar el cemento óptico de los equipos ópticos, eso más que de los compuestos iodados y alcoholes es más propio de los fenoles, ¿no? Y la C, y la B y la C y la D, perdón, debe protegerse de la luz para evitar su inactivación y presenta posible absorción sistémica, pues digamos que también son ciertas, ¿no? Pero más cierta es la B, ¿no? Que su uso está contraindicado en lactantes. ¿Por qué? Porque el alcohol eh, puede, puede causar quemaduras químicas en, o absorberse a través de la piel inmadura del lactante, ¿no? Y el yodo puede ser absorbido por la gran permeabilidad de la piel del lactante y afectar la función de la glándula tiroides, provocando hipotiroidismo transitorio. Por eso esa es la opción correcta, que su uso está contraindicado en lactantes, el uso de los compuestos iodados y alcoholes. Pasamos a la pregunta 89. ¿Cuál de los siguientes sistemas de esterilización no es un método químico de gases? A. Autoclave de vapor. B. Plasma de peróxido de hidrógeno. C. Formaldehído. Y D. Óxido de etileno. La opción correcta es la A. El autoclave de vapor no es un método químico de gases. ¿Por qué? Porque el autoclave de vapor es un método físico de esterilización, ¿no? Que utiliza calor húmedo bajo presión.
Eh, Todas las demás, pues la alternativa B, C y D, todos esos son métodos de esterilización químicos que utilizan gases o vapores para esterilizar materiales termosensibles. Y pasamos a la pregunta 90. Esta también la he fallado yo y es la cuarta, ya no hay más, ¿eh? Vamos, yo creo que de las 200 de la batería. Pero esta, vamos, es que esta también la va a impugnar el SAE porque la ha sacado en un comunicado. Esta además yo era muy rara y no me sonaba, y ya la comenté hasta ahí con un médico del hospital y con una médico y, bueno, pues me dio una respuesta y que no es la que ha dado el tribunal. Pero bueno, ya os digo que esta es impugnable. La 90, que dice así. La piuria supone la presencia de A. Presencia de microorganismos en la orina. B. Presencia superior de 5.000 leucocitos por milímetro cúbico. C. Presencia superior a 1.000.000 de leucocitos por milímetro cúbico. Y D. Presencia de proteínas de más de 50 miligramos día. Bueno, la que anda por correcta es la C. Presencia superior a 1.000.000 de leucocitos por milímetro cúbico, lo cual es una barbaridad, ¿no? La, la piuria vamos a ver el concepto de piuria, que es la presencia de pus o leucocitos, glóbulos blancos en la orina. Ese es el concepto, ¿no? Indica inflamación o infección del tracto urinario. Luego, la piuria es repito, la presencia de pus, es decir, de leucocitos o de glóbulos blancos en la orina. La respuesta correcta, la respuesta uno es falsa, la alternativa uno, presencia de microorganismos en la orina. Eso se llama bacteriuria. Presencia superior a 5.000 leucocitos por milímetro cúbico. Eh, Esa es la que di yo, ¿no? Esta cifra se considera el estándar cuantitativo clásico para definir la presencia de pus o inflamación en la vía urinaria. Repito, yo di por correcta la B, presencia superior de 5.000 leucocitos por milímetro cúbico. Porque la presencia de 1.000.000 de leucocitos por milímetro cúbico eh, está interpretado en el contexto del recuento total de ADIS, ¿no? En 24 horas, ¿no? Que es esa es la interpretación, ¿no? Y la última, la presencia de proteínas de más de 50 miligramos días, esa es proteinuria, ¿no? Medida en células minutos. Bueno, ya no me acuerdo, te digo la verdad, la explicación que me dio esta médico, pero vamos, que la respuesta correcta que han dado está mal y yo creo que eso, vamos, el SAE lo va a impugnar. Para mí, la respuesta correcta y la que me dio esta es la presencia superior a 5.000 leucocitos por milímetro cúbico. Repito que esa cifra se considera el estándar cuantitativo clásico para definir la presencia de pus o inflamación en la orina. Bueno, pasamos a la pregunta 91. Eh, la pregunta 91 que, bueno, estas de la 91 a la 100 son de legislación, ¿no? Estas preguntas, las de legislación, la batería de legislación, mirad, la podéis encontrar todos en, en el canal Opositomanía, que, que tiene incluidas todas las respuestas de la batería común, que vale tanto para celadores como te caes, ¿no?
A ver si encuentro la batería común, porque es que aquí tengo en esta entrada un mogollón de cosas. Eh, Batería de preguntas temario común para los grupos C2, C3, D y E. Está en 15 partes que son de 20 preguntas cada una, es decir, total 300 preguntas. Aquí podéis encontrar todas las respuestas a la batería de temario común, es decir, a los temas de legislación. Bueno, nosotros vamos a verlo así por encima y a dar las respuestas que han dado, las respuestas que han dado y que son las correctas, vamos. La 91. Según dispone la ley 16/2003 de 28 de mayo de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, para hacer efectivo el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria, las personas titulares de los mismos deberán: a. Tener nacionalidad española y residencia habitual en el territorio español; b. Tener reconocido su derecho a la asistencia sanitaria en España por cualquier otro título jurídico, aun no teniendo su residencia habitual en territorio español, siempre que no exista un tercero obligado al pago de dicha asistencia; c. Ser persona extranjera y con residencia legal y habitual en el territorio español y no tener la obligación de acreditar la cobertura obligatoria de la prestación sanitaria por otra vía. Y D. Todas las respuestas anteriores son correctas. La alternativa correcta es la D, ¿no? Todas las respuestas anteriores son correctas. ¿Esto dónde viene recogido? Pues en el artículo 3, el punto 2 y en los apartados A, B y C de la propia ley 16/2003 de 28 de mayo de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Repito, recogido en el artículo 3.2, apartados A, B y C. A, B y C. Vale, por eso todas son correctas. Pasamos a la pregunta 92. La pérdida de la condición de personal estatutario de los servicios de salud se produce cuando la incapacidad permanente sea declarada: a. En grado de incapacidad permanente total para la profesión habitual; b. En grado de incapacidad absoluta para todo trabajo; c. En grado de gran invalidez; y d. Todas las respuestas son correctas. La opción correcta es la D. Todas las respuestas son correctas. Esto está recogido en el artículo 27, que se refiere a la incapacidad permanente de la Ley 55/2003, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud. Pregunta 93. El contrato programa, tal y como establece la Ley 8/1997, de 26 de junio de ordenación sanitaria de Euskadi, a. Es el instrumento jurídico mediante el que se articulan las relaciones entre el Gobierno vasco y las organizaciones del ente público Osakidetza, Servicio Vasco de Salud, para la provisión de servicios sanitarios; b. Es el instrumento jurídico mediante el que se articulan de manera directa las relaciones entre el departamento competente en materia de sanidad y las organizaciones del ente público Osakidetza, Servicio Vasco de Salud, que tiene naturaleza jurídica de concierto; c. Es el instrumento jurídico mediante el que se articulan de manera directa las relaciones entre el departamento competente en materia de sanidad y las organizaciones del ente público Osakidetza, Servicio Vasco de Salud, que tiene naturaleza jurídica de un convenio de carácter especial. Y D. Ninguna respuesta es correcta. Madre mía, me quedo sin aire al leer estos enunciados tan grandes. La respuesta correcta es la C, ¿no? ¿Y dónde viene recogido esto? Pues en el artículo 19, que se refiere al contrato programa. Y dentro de ese artículo 19, en el punto 1 de la propia ley 8/1997 de ordenación sanitaria de Euskadi. Pasamos a la pregunta número 94. La función de aprobar los criterios y líneas generales de actuación del ente público Osakidetza, Servicio Vasco de Salud, corresponde a
el Consejo de Administración del ente; B, la Dirección General del ente; C, la Presidencia del ente; y D, ninguno de los anteriores. La opción correcta es la A. La función de aprobar los criterios y líneas generales de actuación del ente público Osakidetza Servicio Vasco de Salud corresponde a el Consejo de Administración del ente. Y así eso está recogido en el artículo 8.5, letra A, del decreto 255.997 de los estatutos del Osakidetza, Servicio Vasco de Salud. Pregunta número 95. Según el decreto 100/2018 de las organizaciones sanitarias integradas del ente público Osakidetza Servicio Vasco de Salud, para que una OSI sea clasificada como de tipo 3, debe integrar, junto con servicios de atención primaria, un hospital de carácter general y tener una base poblacional atendida inferior a 500.000 habitantes, B, 200.000 habitantes, C, 300.000 habitantes y D, 100.000 habitantes. La opción correcta es la C, 300.000 habitantes. Bueno, ya sabéis que las OSI son las organizaciones sanitarias integradas, y en concreto esto está recogido en el artículo 4, que se refiere a la tipología de las OSIs, y en la letra C, que habla de las OSIs de tipo C, de este decreto 100/2018 de las organizaciones sanitarias integradas del ente público Osakidetza Servicio Vasco de Salud. Pasamos a la pregunta número 96, otro testamento de pregunta, que dice así: según el decreto 147/2015 de 21 de julio, por el que se aprueba la Declaración sobre Derechos y Deberes de las Personas en el Sistema Sanitario de Euskadi, las personas pacientes y usuarias del Sistema Sanitario de Euskadi, en relación con la asistencia sanitaria específica referida al final de la vida, tienen derecho a obtener información veraz sobre las opciones terapéuticas y a que se respete y acate su voluntad de aceptación o rechazo de cualquiera de ellas, siempre que se exprese de forma directa o en forma de voluntades anticipadas. B, obtener información veraz sobre las acciones terapéuticas y a que se respete y acate su voluntad de aceptación o rechazo de cualquiera de ellas, tanto si se hace de forma directa como en forma de voluntades anticipadas o mediante una persona que la represente. C, obtener información veraz sobre las opciones terapéuticas y a que se respete y acate su voluntad de aceptación o rechazo de cualquiera de ellas, siempre que se exprese de forma directa en forma de voluntades anticipadas o a través de familiares o personas allegadas. Y D, obtener información veraz sobre las opciones terapéuticas y a que se respete y acate su voluntad de aceptación o rechazo de cualquiera de ellas, siempre que se exprese de forma directa en forma de voluntades anticipadas mediante una persona que la represente o a través de familiares o personas allegadas. Madre mía, qué testamento. ¿Cuál es la respuesta correcta? Pues la B. Y esto está recogido en el artículo 11, letra B, de ese decreto 147/2015, por el que se aprueba la Declaración sobre Derechos y Deberes de las Personas en el Sistema Sanitario de Euskadi. Pasamos a la pregunta número 97, que dice así: según dispone la Ley 41/2002 de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, la documentación clínica se conservará
como mínimo 3 años contados desde la fecha del alta de cada proceso asistencial. B. Como mínimo 5 años contados desde la fecha del alta de cada proceso asistencial. C. Como mínimo 10 años contados desde la fecha del alta de cada proceso asistencial. Y D. Como mínimo 15 años contados desde la fecha del alta de cada proceso asistencial. La opción correcta es la B. Como mínimo 5 años contados desde la fecha del alta de cada proceso asistencial. ¿Dónde viene recogido esto? Pues en el artículo 17, que se refiere a la conservación de la documentación clínica, y en ese artículo 17, en el punto 1 de la citada ley 41/2002 de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, más conocida como la Ley de la Autonomía del Paciente. Pasamos a la pregunta número 98, otro testamento de preguntas, que dice así: según dispone la Ley 7/2002 de 12 de diciembre de las voluntades anticipadas en el ámbito de la sanidad, las personas que actúen como testigos: A. Serán personas mayores de 16 años, con plena capacidad de obrar y no vinculadas con la persona otorgante por matrimonio, unión libre o pareja de hecho, parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad o relación patrimonial alguna. B. Serán personas mayores de 16 años con plena capacidad de obrar y no vinculadas con la persona otorgante por matrimonio, unión libre o pareja de hecho, parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad o relación patrimonial alguna. C. Serán personas mayores de edad con plena capacidad de obrar y no vinculadas con la persona otorgante por matrimonio, unión libre o pareja de hecho, parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad o relación patrimonial alguna. Y D. Serán personas mayores de edad con plena capacidad de obrar y no vinculadas con la persona otorgante por matrimonio o pareja de hecho, parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o relación patrimonial alguna. Bueno, la opción correcta es la C. ¿Dónde viene recogido esto? Pues en el artículo 3, relativo al documento de voluntades anticipadas, y dentro de ese artículo 3, en el punto 3 de esta ley que hemos mencionado, de la ley 7/2002 de 12 de diciembre, de las voluntades anticipadas en el ámbito de la sanidad. Bueno, es que vaya testamento de preguntas. Mirar, la batería que hice yo del temario específico, que la verdad que tuvo mucho éxito y visteis mucho los vídeos esos, y ya me escribía la gente por los comentarios de por qué no hacía la batería del temario común. Pues fijaros, si me pongo con la batería del temario común a hacer 300 preguntas de este tamaño, ¿no? Bueno, pues eso, pues que me da una embolia, vamos. Menos mal que no me puse a hacerlo. Bueno, pasamos ya a la pregunta 99. Vamos a acabar ya, pues son 100 y luego hay 10 de reserva. Pregunta 99. ¿Cuál es la meta 5 establecida en el segundo plan para la igualdad de mujeres y hombres en Osakidetza 2025-2028? A. Reducir la brecha de género existente en las medidas de conciliación para cuidados. B. Capacitación en igualdad garantizando la formación progresiva del personal. C. Igualdad salarial, con el objetivo de reducir a la mitad las categorías que tienen una brecha retributiva mayor del 5%. Y D. Investigación, aumentando el número de investigaciones con perspectiva de género. Bueno, la opción correcta es la C, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, el plan tiene 10 metas, y la número 5, la meta número 5, pues eso, se refiere a la igualdad salarial. Y ya pasamos a la última pregunta del examen,
aunque luego hay otras 10 de reserva. Pregunta número 100. El tercer plan de normalización del uso del euskera en Osakidetza 2022-2028 establece respecto a los mensajes audiovisuales que a. Deben emitirse en la lengua que decidan las personas responsables de las unidades que utilizan estos sistemas audiovisuales. B. Deben emitirse en las dos lenguas oficiales, primero en castellano y luego en euskera. C. Deben emitirse en las dos lenguas oficiales, primero en euskera y luego en castellano. Y D. Deben emitirse en una de las dos lenguas oficiales. La opción correcta es la C, ¿no? Estos mensajes, ¿no? Pues estos mensajes que se dan por megafonía o por bueno, mensajes audiovisuales por televisión, deben emitirse en las dos lenguas oficiales, primero en euskera y luego en castellano. ¿Esto dónde está recogido? Pues está recogido en el apartado lengua de servicios de ese plan de normalización del uso del euskera en Osakidetza. Bueno, ahora vamos a hacer las... Ya nos quedan solo 10 preguntas, ya estamos acabando. Yo no sé cuánto llevo ya. Madre mía, 1 hora y 20 minutos. Bueno, vamos a hacer las preguntas de reserva, ¿no? Que son 10. Y la 101 dice así. La frecuencia respiratoria normal en el adulto es de 12 a 18 respiraciones por minuto. B. 20 a 40 respiraciones por minuto. C. 60 a 80 respiraciones por minuto. Y D. 7 a 9 respiraciones por minuto. La opción correcta es la A, ¿no? La frecuencia respiratoria normal en el adulto es de 12 a 18 respiraciones por minuto, ¿no? Porque, bueno, de 20 a 40 pues sería ya taquipnea y de 7 a 9 respiraciones por minuto sería bradipnea. En cuanto a 60-80, bueno, eso se refiere a los valores normales en adulto de latidos por minuto, es decir, del pulso, ¿no? 60 y 80 latidos por minuto, no respiraciones por minuto. Bueno, pasamos a la pregunta número 102. La sustancia responsable de la acción terapéutica en el fármaco se llama A. Coadyuvante, B. Excipiente, C. Principio activo o D. Agente principal. La opción correcta es la C, ¿no? La sustancia responsable de la acción terapéutica en el fármaco se llama principio activo, ¿no? Que es el componente pues, de un medicamento que produce el efecto farmacológico o terapéutico deseado, ¿no? El coadyuvante pues, es el que ayuda o potencia la acción del principio activo. Y el excipiente es la sustancia que se mezcla con el principio activo para darle forma, eh, conservación o facilitar su administración. Y el último, el agente principal, bueno, pues ese es un término que no se utiliza en farmacia o farmacología. Pasamos a la pregunta número 103. Que dice así, ¿cuándo utilizaremos la sonda de ese Staken-Blackmore? A. En la administración de un enema de retención. B. En la administración de alimentación enteral. C. Para eliminación de gases. Y D. En el sangrado de varices esofágicas o gástricas. La opción correcta es la D, ¿no? La sonda de Staken-Blackmore se utiliza en el sangrado de varices
esofágicas o gástricas, ¿no? Es un dispositivo de urgencia utilizado para el taponamiento mediante balones inflables, ¿no? Hay uno gástrico y otro esofágico con el objetivo de detener hemorragias digestivas eh, altas y masivas, ¿no? Eh, provocadas por la, por la ruptura de las varices esofágicas o gástricas. Repito, la sonda de Sestaken-Blackmore, utilizada en el sangrado de varices esofágicas o gástricas. Vamos a pasar a la pregunta número 104, que dice así. En el área sucia se realizarán los siguientes procesos: A. Revisión, selección, empaquetado y esterilización del material. B. Descarga, clasificación, almacenamiento y distribución de material. C. Recibir, revisar, limpiar, secar, lubricar, clasificar y comprobar el material. Y D. Recogida, limpieza e introducción del material en cubas con soluciones desinfectantes. ¿Cuál es la opción correcta? La C. En el área sucia se realizan los siguientes procesos: recibir, revisar, limpiar, secar, lubricar, clasificar y comprobar el material, ¿no? Digamos que en el área sucia, eh, en el área sucia se realiza la recepción del instrumental usado, su revisión inicial, la limpieza, que puede ser manual o mecánica, el secado, la lubricación para mantenimiento y la comprobación de que el material está libre de restos orgánicos antes de ser enviado al área limpia, ¿no? Que el área limpia, pues, ¿cuál es? Pues la alternativa A, ¿no? Revisión, selección, empaquetado y esterilización del material. Ahí es lo que se llama área azul o zona limpia. La alternativa B, descarga, eh, clasificación, almacenamiento y distribución del material. Ese es el área verde o la denominada zona estéril. Y, y nada más. Ya os he dicho que la respuesta es la C, ¿no? El área sucia. Bueno, pregunta número 105. La desinfección concomitante en el aislamiento se realiza A. Cuando termina la indicación de aislamiento. B. Mientras el paciente está ingresado. C. Antes del ingreso del paciente. O D. Ninguna es correcta. La opción correcta es la B. La desinfección concomitante en el aislamiento se realiza mientras el paciente está ingresado, ¿no? También se llama desinfección concomitante o concurrente, ¿no? Que se realiza diariamente de forma rutinaria y continua mientras el paciente con una enfermedad infecciosa permanece ingresado en la unidad de aislamiento. Su objetivo es eliminar los microorganismos patógenos de las superficies y objetos del entorno inmediato del paciente para evitar la propagación de la infección, ¿no? Y luego está la desinfección final o terminal, que es la que se realiza cuando el paciente recibe el alta, o cuando fallece o cuando es trasladado, ¿no? Es decir, cuando se deja la habitación libre. Bueno, pasamos a la pregunta número 106. Los biofilmes o biofilms son sustancias químicas u orgánicas de un residuo. A. Es fácilmente removible con agentes de limpieza. B. Facilita el paso de agentes desinfectantes. C. En su superficie sobreviven microorganismos. Y D. Todas son verdaderas. ¿Cuál es la opción correcta? Pues la C. En su superficie sobreviven microorganismos, ¿no? Los biofilms ¿cómo explicar? Son comunidades de microorganismos
eh, como bacterias y hongos que se adhieren a superficies y segregan una matriz protectora, ¿no? Esta estructura pues es la que les permite sobrevivir y multiplicarse en condiciones adversas. La, la demás, porque es falsa, la B facilita el paso de agentes desinfectantes, no, el biofilm dificulta o bloquea el paso de los desinfectantes. La A, porque es también falsa, es fácilmente removible con agentes de limpieza, no. Son difíciles de remover, ¿no? Por eso la opción correcta, repito, es la C. En su superficie sobreviven microorganismos respecto a los biofilms. Pasamos a la pregunta número 107. Ya estamos acabando. Menos mal. Que dice así, 107. En la toma de la muestra de orina de 24 horas, el procedimiento correcto es A. Desechar la primera orina de la mañana y a partir de ese momento recoger toda la orina hasta incluida la primera micción de la mañana siguiente. B. Recoger la primera orina de la tarde y a partir de ese momento recoger toda la orina hasta la primera micción de la mañana siguiente incluida. C. Desechar la primera orina de la mañana y a partir de ese momento recoger toda la orina, excluida la micción de la mañana siguiente. Y D. Iniciar la recogida de orina a las 20 horas del día indicado hasta las 8 de la mañana del día siguiente. ¿Cuál es la opción correcta? La alternativa A. Desechar la primera orina de la mañana y a partir de ese momento recoger toda la orina, incluida la primera micción de la mañana siguiente. Yo no sé por qué esta pregunta ya la han puesto la han repetido las de reserva, ya estaba incluida en las, pues eso, en las preguntas ordinarias, ¿no? La del protocolo de muestras de recogida de orina de 24 horas, que, repito, lo tengo en las técnicas y protocolos de los TKs, lo podéis ver ahí. Bueno, la opción correcta, la A. Pasamos a la pregunta número 108. Vida de Anaquel. ¿Es falso que A. Forma parte del proceso de validación dentro de los programas de calidad de la central de esterilización? B. La vida útil es desde que se limpia el material hasta el momento de su uso. C. Se le denomina también vida útil del material esterilizado. Y D. Todas son verdaderas. La opción correcta es la B. La vida útil es desde que se limpia el material hasta el momento de su uso. ¿Qué es esto de la vida de anaquel? Pues nada, simplemente se refiere a la vida útil del material estéril, ¿no? La vida de anaquel, la vida útil del material estéril. Y pregunta por la falsa, ¿no? Y la falsa es esta. La vida útil es desde que se limpia el material hasta el momento de su uso. La realidad es que eh, la vida útil comienza desde el momento en que finaliza el proceso de esterilización y el material está almacenado y termina cuando se utiliza o cuando se pierda la integridad del empaquetado. Eh, esa es, esa es la vida de Anaquel, que comienza desde el momento en que finaliza el proceso de esterilización y el material está almacenado y termina cuando se utiliza o cuando se pierda la integridad del empaquetado. Bueno, pasamos a la penúltima pregunta ya, a la 109. El símbolo internacional de radiactividad de color rojo significa A.
peligro de radiación externa. B, zona vigilada. C, zona de acceso prohibido. O D, peligro de contaminación. La, la opción correcta es la C, zona de acceso prohibido. El símbolo internacional de radioactividad de color roja significa zona de acceso prohibido, ¿no? Ahí os decía yo que había, bueno, la explicación os daba las tablas de la señalización de las zonas para la protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes, ¿no? Que es una tabla que está incluida en el temario de celadores online, ¿no? Y habla de zonas controladas y zonas vigiladas. Y dentro de las zonas controladas están las zonas de permanencia limitada, las zonas de permanencia reglamentada y las zonas de acceso prohibido. Bueno, pues esta zona de acceso prohibido, el símbolo internacional es de radioactividad, es de color rojo. Y ya llegamos a la última pregunta, a la 110, que dice así: según el listado de acrónimos del Plan Oncológico Integral de Euskadi 2025-2030, ¿a qué hacen referencia las siglas PRONS? A, Plan de Resultados Oncológicos y Metodología de Seguimiento. B, Plan de Riesgos Ocupacionales en Medicina Sanitaria. C, Programa de Rehabilitación Oncológica y Mejora de la Supervivencia. Y D, Medidas de resultados reportadas por los y las pacientes. La opción correcta es la D. Medidas de resultados reportadas por los y las pacientes. Bueno, este plan oncológico integral de Euskadi pues tiene una lista de acrónimos. En concreto, pues el acrónimo PROMS, eh, lo que significa es eso, la alternativa de medidas de resultados reportadas por los y las pacientes. Bueno, y después de este buen rato hemos acabado este videotest online de TKS del examen oficial de Osakidetza del pasado 20 de junio. Os digo lo de siempre: si os ha gustado, si os ha servido de ayuda, si no os habéis aburrido mucho, darle al me gusta, suscribiros al canal si no lo habéis hecho aún y activar la campanilla para que el YouTube os avise de todos los nuevos videotests online que vaya subiendo al canal. Aquí os dejo los enlaces a esta entrada del blog mío relativo a todo lo que ha supuesto esta OPE Osakidetza 2023, 24, 25, con las baterías de preguntas realizadas tanto en formato test como en formato videotest, las de TKS y las de celadores, las de TKS en el canal del Celata Garrapata, y las de celadores en el canal Opositomanía y en el blog de Celadores Online. Y hay más información también, los test de enfermería y test de otras categorías, ¿no? Las baterías de otras categorías. Bueno, aquí encontraréis mucho material relativo a esta OPE del Osakidetza. Y aquí el otro enlace que os dejo es la colección completa de test online de TKS de auxiliarenfermería.com. Repito que vamos por el test número 511. Bueno, se dice pronto. Aquí están todos, desde el 1001 hasta el 511. Bueno, nada más. Hasta el próximo video test online. Adiós.